2.60 día 24. Pero cuando uno prepara una carrera de conciencia hay que tener en cuenta esta final. Vamos a ver. De momento, tenemos la camiseta amarilla. Algo así como le ha ocurrido a Celia Antón en la carrera femenina. Lo que pasa es que cuando a un fondero le consiguen aguantar hasta el final, no le pasa como a Celia. Consigue abrir una opinión total, le tiene como allá. La victoria la tiene difícil. De momento ahí tenemos. A Carlos Velasco, que suele no pierde, a Seba Cuarto. En cabeza y a Edu Suárez con la camiseta del maratón aguantando el tirón. Vamos Guinzo arriba. Vamos Aitor animando a los asturianos. Camiseta amarilla por bonitas en los bancos que se empieza a dejar ver. Camiseta naranja Carlos Alonso. Son los dos últimos vencedores de la Liga de Gijón y de momento empezó toda la prueba. Atención Dani Arce, Sebas Martos ataca, Carlos responde. Edu Suárez les mide la distancia a los corredores. Y vaya carrerón que estamos viendo. Víctor Corrales, que no se ha dejado ver en ningún momento de la prueba en los primeros. Sebas Martos